¿Tenéis pañuelos? Madre mía. Se me ha bloqueado el ordenador. Y no empiezo ya, ¿no? O sea... Uah. ¿Eh? Uah. Madre mía. Ya... ¿Has visto? Me he puesto súper psicodélica. Me lo ha dejado Ana. Acabo de estar en su casa. Dios. No. ¿Qué va? Si esto con Amech, esto tranquila, ¿eh? ¿Eh? Sí. Ay, ya, vale. Ay. Buenos días, mi nombre es Luquene Sánchez Aresti y vengo a exponeros mi proyecto integrado que va sobre el colectivo LGTB. Esta foto es una foto gincana, que luego os explicaré más bien también cómo lo hice, y sobre todo es acercar pues al final la lucha del colectivo y la visión que nosotros tenemos de muchas cosas, acercarla al sistema binario y el sistema patriarcal. En cuanto a la preproducción, como ya os he dicho, pues bueno, ahí como ves ponía que Stonewall fue una revuelta, no una fiesta, que muchas veces pues ahora el orgullo gay que se dice, pero es el orgullo LGTB, pues se considera una fiesta, pero no es una fiesta, es una reivindicación y es una lucha que sigue. Y en cuanto a la producción, pues como os he dicho, yo no quería no quería pasarles un texto y decir, ala, hacerme esto. Entonces lo hice como un modo gincana, que era como por pasos. Si me completaban un paso, yo les daba el siguiente. Y así. Y yo creo que así también se hizo como más dinámico. Y bueno, pues sí, eso, más dinámico al final. Bueno, por todo el tema del coronavirus, pues lo he tenido que hacer por Skype, por WhatsApp, por Instagram, por Zoom y por Facebook. Y he hecho videollamadas con ellos por todas esas plataformas. Y luego lo que sí que les dije era que para hacer el vídeo quería que se grabasen con el móvil y con el ordenador, para tener como si fuesen dos cámaras diferentes y hacer también más dinámico, que no fuese solo una sola cámara. Y luego tuve muchos problemas con esos que ya os contaré luego con los vídeos, porque cada uno era de un formato distinto y los tuve que codificar todos luego. En cuanto a postproducción, pues lo que he hecho básicamente desde que me pasaban las fotos era lo primero renombrarlas, crear una copia, luego añadirle los metadatos y las palabras clave en Bridge y cambiarles el tamaño a 300 píxeles por pulgada, que la mayoría estaban a 72.
Y luego en edición de fotografías también, sobre todo lo que he hecho ha sido subir los blancos y el brillo a tope. Porque al final, como se hicieron con las cámaras del móvil, eran en modo automático, porque al final era como lo más fácil y yo tampoco quería decirles pon esto así, tal y cual. Y también he utilizado mogollón el tampón de clonar y el parche y todo para limpiar mejor las imágenes. Y luego para el vídeo, pues los he codificado todos en formato H264 en 1920 x 1080 y a 30 frames por segundo. Pero luego me di cuenta de que el de Calo, iba a 30,015 o no sé cuántos frames por segundo y entonces se me ralentizaba. Y los tuve que poner todos a 50 porque no me daba la opción de ponerlo a 30,5. Y luego pues he sincronizado los dos vídeos y he cogido el audio del móvil porque es el que mejor se escuchaba en vez del ordenador, y luego ya he ido seleccionándolos y quedándome con las partes que a mí me interesaban. En cuanto a los referentes, pues he tenido bastantes, la mayoría, o sea, todos los referentes que hay aquí son también personales, no son solo estéticos y así. Esta, por ejemplo, el año pasado fuimos a una excursión y vimos a Mar Sáez, y yo cogí el libro porque eran chicas, que eran una pareja de chicas y a mí pues me gustaba y lo cogí. Y luego lo tuve como expuesto en mi cuarto un año entero, y luego me di cuenta de que una de ellas era trans y era que mi pared me estaba contando mi futuro, porque luego conocí a mi novia que es trans y entonces pues me petó la cabeza bastante. Luego Lawrence Philomen, pues lleva conmigo todo el curso y es una fotógrafa no binaria que es también activista y sobre todo relata su transición y la transición de los de su alrededor en fotografías. Esta también es de Lawrence. Luego Nan Goldin, que pues de la fotografía intimista al final yo creo que todos la conocemos, y retrataba pues su entorno más cercano, que al final es también lo que yo he hecho. Y luego en Getcho Photo apareció esta fotógrafa que los insultos que a ella le ponían a través de las redes, ella se los ponía en las camisetas y era como que los mostraba. Era como ese truco, ese cambio de, como por ejemplo la palabra maricón, que antes se usaba para designar despectivamente y ahora nosotros nos la hemos apropiado y es una maravilla ser maricones, no, o sea. Luego Marsha Johnson y Silvia Rivera no podían faltar, son las madres del movimiento LGTB, son las que comenzaron la lucha en Stonewall la madrugada del 28 de junio del 69. Marsha era súper famosa, de hecho estaba también con Andy Warhol y la conocía muchísima gente y la asesinaron. Y Silvia, esta foto es de Silvia un mes antes de morir, estaba muy enferma, tenía cáncer, pero ella seguía luchando por STAR, que luego os hablaré de él, que es el grupo a favor de las personas transexuales pobres. Y al final pues hasta el día que murió estuvo luchando y estuvo con STAR y estuvo pues desde el 69 hasta el 2002. Luego esto va relacionado también con la maqueta, que luego también os voy a explicar pues todo de eso. He decidido hacer este proyecto porque el 5 de julio del 2018 yo fui al Orgullo por primera vez y fue el primer sitio donde sentí que era yo. Y donde dije yo quiero estar aquí, y donde empezó básicamente toda mi trayectoria, digamos, hasta ahora. Empezó en ese momento, que es de un videoclip de una travesti cuando yo estoy por ahí. Y también me parecía muy importante decirlo porque esta es en la plaza Pedro Cerolo, que es donde he hecho la exposición también, que está en el barrio de Chueca, y bueno, Pedro Cerolo también era un activista LGTB. Y en cuanto a la maqueta, estos espejitos de aquí aquí irían las fotos, que estarían en metacrilato también. Y luego quería hacer como mini salitas en la terraza con las fotos, que formasen como un laberinto. Y entonces que tú te pudieses sentar ahí, en el bar, que bueno, he hecho una colaboración con el bar, con un bar de Pedro Cerolo. Y era pues eso, que tú hicieses como un laberinto y cada vez tú te sentases y vieses las fotos, que al final
está todo súper relacionado con el entorno y con las fotografías y con las personas que van al bar y así. Vale, ahora os voy a poner el vídeo, que en el vídeo pues las personas que he cogido de mi entorno para que se expresen, pues hablan sobre 9 palabras que también van a aparecer ahora y bueno. Vale, espera. No se ve. Ah, no, pero ahora se ve. Las hay. No, joder, a ver. ¿Cuál? Sí. Sí, sí le he dado. ¿Cómo? No, o sea... A ver. Joder. Que no puedo. Es que no... Perdón. Sí. Vale. Bueno, pues eso, que os voy a poner el vídeo donde estas personas hablan sobre las palabras. Se me ha bloqueado el ordenador. No, se me ha bloqueado el ordenador. A ver. No me va el ratón. No, pero aquí no. O sea, ahora, vale. Joder. Perdonad. ¿Eh? A ver. Hello, everybody. What a wonderful morning. Sí. Sí está el ordenador. O sea, está descargado, lo tengo en el escritorio. Es una manera de relacionarte contigo mismo y con las personas. Distorsiona tu imagen. Bailar con la vida. Somos mucho más de lo que vemos o lo que queremos ver. Pienso que hay que darse la oportunidad y amarse y amar las cosas tal cual te vienen. Se cambia la sociedad porque el lenguaje en sí es una base Plural. Validar a todas estas personas que no se sienten dentro del sistema binario. Una alumna que... Bueno, voy a dejar que se cargue y os voy a hablar de... pues... vale, bueno. Mientras el vídeo se carga, pues al final las personas que participaron fueron Ainhoa, que
bueno, Ainhoa, Melissa, que es la primera drag king de España y está reconocida y es bastante famosa. Luego también está Amalia, que es una drag king francesa. Y luego también está Calo Arcaiz, que es un travesti de Bilbo, que tampoco no quería poner como a los personajes súper míticos de Bilbo y así, porque al final pues a esos les conoce todo el mundo y a estos, o sea, yo quería que se diesen a conocer más como las personas y los personajes que todavía no se conocían y que son maravillosos. Y Oye, maestra, ¿y cómo se forma el femenino? Y la maestra dice, pues del masculino se cambia la terminación y es el femenino. Vale. Y ahora la pregunta es, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino simplemente existe. Todo lo que sume, tienes que intentarlo. Poder sentirme unida a una persona. Dejarte llevar. sí, por favor. Y es ¿Ya? Vale. Bueno, pues lo que os decía, os voy a presentar, os voy a enseñar el vídeo que han realizado. Hello, everybody. What a wonderful morning. Es una manera de relacionarte contigo mismo y con las personas. Distorsionar tu imagen. bailar con la vida. Somos No se ve. Es una manera de relacionarte contigo mismo y con las personas. Distorsionar tu imagen. bailar con la vida. Somos mucho más de lo que vemos o lo que queremos ver. Pienso que hay que darse la oportunidad y amarse y amar las cosas tal cual te vienen. Se cambia el sentido porque el lenguaje en sí es una base Plural. Validar a todas esas personas que no se sienten dentro del sistema binario. Una alumna que le decía a su maestra, oye maestra, ¿y cómo se forma el femenino? Y entonces la maestra decía, pues del masculino se cambia la terminación y es el femenino. Vale. Y ahora la pregunta es, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino simplemente existe. Todo lo que sume, tienes que intentarlo. Poder sentirme unida a una persona. Dejarte llevar. Y es también calcular. Es estar atenta a la otra persona. Es estar con las otras personas. En vez de llevarme a un momento de placer, de salud sexual, de encuentro de cuerpos, me lleva más a depravación, vicio, y la verdad es que ahora que estoy diciendo esto creo que es como una mierda. no, reproducción no. No. Sexo. Pues mira, he tenido tantas peleas con el género. Había que oírlo. Es que
después del vídeo voy a enseñaros las fotos que van relacionadas y venían con unos textos que os voy a explicar más o menos cómo, de qué va cada fotografía, porque al final bueno. En esta fotografía Ainhoa lo que quería transmitir era el roce y era que en el rugby todos los cuerpos son válidos y no se fijan en si eres chica, si eres chico, si eres lo que seas. O sea, en el rugby lo que de verdad importa es el roce con el balón, con los compañeros, con las compañeras, les compañeros, y al final es pasártelo bien y centrarte solo en el deporte, vaya. Esta fotografía pues es del género, Ainhoa es transexual y Ainhoa quería sobre todo mostrar cómo se está amigando con esa parte que antes la tenía escondida y le hacía muchísimo daño, y es como que está bailando con el género establecido que le pusieron, pero que en realidad ella es una chica. Y es que, pues eso, el paso del baile, que al final baila con él, es como que lo acepta su historia y ella sabe quién es a día de hoy y lo que siempre ha sido, vamos. Esta pues es Ainhoa con su novia, con Clau, y bueno, yo aquí lo que quería transmitir sobre todo era el contacto y ese momento de intimidad, pero no de intimidad solo de una pareja. Y aquí también pues entra en el texto y así también entra como el poliamor, que Ainhoa es poliamorosa, y pues al final, sobre todo en esta foto lo que se quería transmitir era el contacto, y de una forma que no fuese la típica foto de haciendo la cucharita con tu pareja. Aquí pues era sobre la palabra etiqueta y bueno, Ainhoa, si la veis, sale con barba y sale con un sujetador y sale como mordiéndola y... hostia. Es también como que se amiga con la parte que antes no le gustaba de ella y dice, vale, sí, soy una chica, tengo todavía barba, pero sigo siendo una chica. Y pone su nombre en la etiqueta al final, porque en el texto ponía, por cada vez que me llaman chavalito, me la voy a comer, de que se va a comer la etiqueta al final. Y es como su postura de que a ella no le gustan las etiquetas y que al final el mismo nombre también es una etiqueta. En esta, esta es Amalia, aquí sobre todo lo que queríamos transmitir era cómo se convertía en Narciso, que es como su alter ego, pero no maquillándose, porque eso era muy visto ya. Entonces Narciso pues va siempre con un estilo así de la ropa, siempre va con un sombrero, y ella en el texto también ponía que se ponía el sombrero porque es el rey, pero que a la vez la usaba como peluca porque era su propia reina, y que la prenda, el chaleco es de su abuelo, que también era una pieza muy importante, pero que ella le había dado como otro valor. Luego en esta, pues este es el símbolo transinclusivo, y aquí sobre todo era pues la aceptación de las personas binarias y no binarias, porque se conoce muchísimo como la transexualidad, pero dentro del binarismo, y hay personas no binarias y de género fluido, y esas personas somos trans no binarias, y eso es como que todavía no se visibiliza y casi nadie sabe al final de dónde viene. Luego este es el cajón de Amalia. Aquí antes en el texto ponía que guardaba pues la cruz de su comunión y que le habían enseñado que sobre todo mantener relaciones sexuales solo podía con una pareja estable. Y al final ella, pues cuando se empezó a replantear las cosas, que también con este trabajo lo que yo quiero es hacer que se replanteen las cosas,
pues descubrió que no había nada de malo en mantener ninguna relación sexual, ni en masturbarse, ni nada. Y al final también está ahí el libro de Cabaret, que pues es cabaretera también. Y era eso, sobre todo era mostrar que no hay nada de malo y que no tiene que estar todo en ese cajón, que tiene que salir. Y luego aquí pues es ella masturbándose, que al final es como el final de... Estas dos últimas series van como... O sea, las dos últimas fotos van como unidas. Y era esta pues que ahora decía que ella se reía de lo que le habían enseñado, de que no se podía masturbar, que era malo, que era pecado y así, y que ella lo que decía era que nadie sufre, ni cuando te masturbas, ni cuando te relacionas con una o con más personas o con las personas que te dé la gana. Siempre que haya comunicación y consenso nadie sufre, y que ella no entendía qué había de malo en eso. Esta es la serie de Archives, de Calorías. En esta foto lo que queríamos era pues también transmitir el costumbrismo, pero también pues al final él se sienta, él está desayunando y él es muy filosófico. Él no para de filosofar y de hecho lo relaciona toda esta serie con una mitología que es la azteca, que bueno, pone nombres de los dioses y así. Y sobre todo era pues que él había creado en su casa un espacio seguro donde todo el mundo era bienvenido y donde nadie donde todo el mundo sí estaba seguro al final. Aquí es pues también su alter ego, Calorías, que pues aquí está la ropa de Archives y aquí la de Calorías. Y era sobre todo pues decir esa dualidad y el por qué surgió Calorías, cómo surgió y sobre todo era pues decir al final como que eras dos personas, que tú podías ser quien tú quisieras ser y podías tener un montón de personajes. Yo le dije que quería una foto en la que se representase lo que él era, y algo muy característico de él es la barba y los pendientes de aro. Se le conoce muchísimo por eso. Y entonces también quería, como he tirado por la fotografía intimista, también quería mostrar pues que no fuese solo un primer plano de la oreja con el aro. Y el juego de luces y así me parece que quedó bastante bien también, y al final es un momento de relajación también. Esta pues él dice que hizo la representación de Quetzal, que es un ave de la mitología azteca también creo, que al final era un ave muy libre y era lo que él es una persona increíblemente libre. Y con el juego de las sevillanas también pues hizo como ese juego de la postura y así, pero sobre todo en esta foto era libertad y amor propio, sobre todo lo que queríamos transmitir. Y luego con la serie de Melissa, pues Melissa le dije lo mismo que a Calorías, que yo quería una foto en la que no se le viese la cara, se viese algo que con lo que ella se identificase. Y era que Melissa para ella era pelo, porque tiene un montón de pelo. Entonces me hizo una foto de su pezón con los pelitos, y al final también es muy reivindicativo, ¿no? Porque es como que a las mujeres se nos dice desde pequeñas que nos depilemos y así, pero luego, por ejemplo, si te rapas al cero, sí que te dicen en plan que eso no, ¿sabes? Que es como en ciertas partes del cuerpo sí y en otras no. Y Melissa también pues quería transmitir eso, y también pues me parece que es una fotografía bastante intimista también, que da mucha visibilización, que por ejemplo en Instagram que no puedes poner pezones femeninos y así. Y esta es Melissa, que bueno, es su personaje, que se llama Marcus Masalami. Y en la etiqueta sobre todo pues quería decir lo de Marimacha al final, pues que es la primera drag king, que está empezando un movimiento súper fuerte que se llama el colectivo Drag King España, que o sea está creciendo de una forma brutal, y ella fue una de las primeras y las que no las que lo formó, pero como de las primeras en estar ahí. Y al final también pues ella cuando va a actuar
es una educación totalmente diferente, porque tú estás acostumbrada a ver pues chicos que se visten de chicas y cantan, y ya. Y Melissa no canta, Melissa se viste de chico, Melissa te baila, te actúa, te hace un monólogo, hace muchísimas cosas. Y es algo también, pues, una forma bastante nueva de ver cómo el drag se va, pues, desarrollando al final. Aquí ella lo que quería transmitir era el falocentrismo, que ella creía que estaba muy... Todo está tanto como... Todo lo tabú al final tenía como una connotación y así. Y ella se pone un plátano cuando va a actuar y se queda en calzoncillos y se queda con el plátano, que es como el pene. Y entonces ella lo que quería era transmitir, pues eso, esa al final que en el vídeo también decía que las personas que tenían coño no importaban, que parecía que no importaban en el vídeo entero. Y también era pues eso, que era reivindicar que pues su postura frente a lo que ella piensa del falocentrismo y de la liberación y todo. Y luego aquí ella pues en el vídeo sí que sale que dice que es más bien un plumero y en la sombra es la pluma, pero en la sombra hace como una sombra súper larga y es como el plumero, que al final solo se conoce un tipo de pluma, que es como la pluma gay. Y las chicas también tenemos pluma y ella también quería reivindicar eso, sobre todo, de que todas las personas tienen su pluma al final y que está como cansada de... Pues de que al final solo se conozca como la pluma gay, que solo se acepte esa y que luego te venga una chica con pluma y de repente pues te explote la cabeza de tú no tienes que tener pluma. Y a modo de conclusión, yo pues estoy muy contenta con los resultados del trabajo. A mí las fotos me transmiten muchísimo. Y sobre todo quería dar las gracias pues a Melissa, a Arcaids y a Amalia. Y también a Ivone y a Olaya, que no he metido sus fotos, pero también eran como las menos queers, por así decirlo, y como quería centrarlo sobre todo en el movimiento queer, pues al final las dejé fuera, pero también han estado ahí y gracias también a Ivone y a Olaya. Y ya está, si tenéis alguna pregunta. Vale. Bueno, el proyecto al principio se llamaba Nosotres, que era como la E de nosotros, del género inclusivo, pero me parecía muy básico. Y como todo empezó con Stonewall, que sí, antes de Stonewall, que es la revuelta, había movimientos, pero eran súper suaves y no incluían a las personas trans. Eran movimientos que eran como los gays blancos, tampoco eran negros, eran siempre blancos, de... me tienes que respetar porque quiero a un chico, pero se asemejaba muchísimo a la sociedad, pues eso, y el gobierno al final les aceptaba porque no cambiaba nada, solo era como que le gustaba un chico, pero la apariencia era la misma. Y en Stonewall fue cuando pues, la policía pues hacía muchísimas redadas en los bares. De hecho, las personas LGTB no podían entrar en los bares y si entraban el bar cerraba. Y esto ha pasado hace 50 años, que no es nada. Eran bares clandestinos que se controlaba por la mafia, los bares como LGTB, y tenías que entrar con una contraseña. Y la policía hacía muchísimas redadas y bueno, lo que contaba antes, que si no llevabas 3 prendas de tu sexo con el DNI, o incluso te obligaban a desnudarte para ver si eras chico o chica. Y también te llevaban preso si les daba la gana, básicamente. O sea, no tenían, incluso si tenías 3 prendas te llevaban si ellos querían. Y Stonewall al final, pues es donde la madrugada del 28 de junio, que por eso el 28 de junio es el orgullo LGTB, un policía le pegó a una mujer trans y ella le respondió con un bolsazo, le pegó a él y fue ahí donde comenzó todo. Y estuvieron toda la noche peleándose y la policía al final acabó encerrada en el Stonewall porque tenían miedo de todas esas personas. Y
al final el título es Stonewall Still Stands, que es Stonewall sigue en pie, que sobre todo es, pues, por ejemplo, el año pasado una travesti dijo el orgullo gay, no sé qué, y siempre se conoce como el orgullo gay, y no hay muchísimas más cosas aparte del orgullo gay. Y que eso también, que lo diga gente del propio colectivo, es como que te echas mierda a tu propio tejado. Y es bastante, pues al final, o sea, es como que la lucha de que empezaron Silvia y Marsha, que antes las habéis visto ahí, es como que es que sigue estando, no hemos logrado muchísimas cosas todavía, que hay mucha gente que dice que si ya os podéis casar, no sé qué, pero no, o sea, nos queda un montón de cosas y era sobre todo, el título era por eso, para hacer como un homenaje a Stonewall, que no fue una fiesta y que el orgullo tampoco es una fiesta, no solo es una fiesta. Porque no sé, a ver, no me siento cómoda todavía. Yo me puedo poner de Selma y puedo haceros aquí un número de la leche, pero a la hora de expresar algo no me siento preparada y no lo paso bastante mal. Entonces, por eso también quería, pues, recurrir a mi entorno, porque al final estas personas lo han hecho a su manera, pero ellas también me conocen a mí y saben por dónde quería tirar y saben lo que pienso de cada tema y también lo han relacionado con eso. Sí, puede ser. Sí. Sí. ¿Alguna pregunta más? Pues es que ricasco. Bueno, pues egunon. Hoy vengo a presentaros mi proyecto, que se llama Goratzen, que del euskera significa subir, crecer y aprender. Y bueno, pues Goratzen es un proyecto personal donde utilizo la fotografía como medio de expresión ante una situación personal difícil. Y bueno, la idea principal era combinar la letra de una canción con la fotografía, y para ello iba a hacer un fanzine, y como referencia había usado este fanzine, que lo crearon un cantante y un batería de un grupo. Y bueno, lo que hacen es, pues, combinan fotografía con la letra de un poema. Y entonces, pues, esta era la idea principal, y mi intención era hacer con mi compañera, que ella se fue a vivir a Málaga durante este curso, y mi intención era hacer, pues, las fotografías allí. Y bueno, y lo que yo quería era, pues, transmitir lo que la letra decía con lo que se veía en las fotografías. Y bueno, por diferentes circunstancias, pues por el virus y porque al final, pues, nuestra relación se ha ido distanciando un poco, pues he decidido que la idea definitiva va a ser contar mediante el proyecto cómo yo me encontraba en una cueva, digamos, pues por mis circunstancias familiares y personales, y cómo la relación que he creado con esa compañera y la fotografía me han ayudado a salir de esa cueva, digamos. Y bueno, la idea, pues como referencia está el mito de Platón, de la caverna de Platón. Vale. Mi cueva, la situación personal que yo vivía era bastante precaria, digamos. Yo, por mis lazos familiares, mi situación familiar, estaba, pues, digamos, encadenado en esa cueva. Yo trabajaba y estudiaba a la vez, y bueno, pues veía que estaba en un agujero y que no había salida, digamos.
Mis padres se divorciaron cuando yo tenía 10 años, fue un divorcio bastante duro. Por mi parte, o sea, por parte de mi padre hemos sufrido abandono y bueno. Y fue el momento antes de venir aquí a Vitoria cuando conocí a Miquele, esa persona, esa compañera, y decidí venir con ella a vivir aquí a Vitoria. Y fue cuando vi que mi vida no era solo la cueva esa, la oscuridad esa, sino que con ella he podido vivir pues momentos bonitos y que ella me ha visto ver que hay una salida de la cueva en la que estaba viviendo, digamos. La fotografía también ha jugado un papel importante en este transcurso, digamos, y me ha ayudado mucho porque para mí ha sido como una meditación la fotografía. O sea, yo he llevado mi cámara a todos los sitios y al final estoy presente en el sitio mirando todo lo que me rodea y bueno, pues eso ha sido lo que me ha ayudado también. En aspectos artísticos IDEA, pues bueno, Goratzen es eso, un proyecto donde utilizo la fotografía para salir de una situación personal, de una difícil situación personal, y me he dado cuenta de que la fotografía es mi medio de expresión. O sea, he intentado muchas veces escribir y tal, pero la fotografía es lo que de verdad me permite expresarme. Y bueno, este proyecto es la plasmación en 2 dimensiones de mi situación y de mi búsqueda hacia la luz, que no deja de ser pues la felicidad. En cuanto a mi estética y mi estilo, pues bueno, durante este curso he ido desarrollando lo que es mi estilo y me he dado cuenta que el blanco y negro me permite poder expresarme mejor, digamos, o poder expresar lo que yo siento o lo que me rodea. Y mi estilo es bastante definido y característico, un blanco y negro bastante contrastado, y el poder que me da el blanco y negro es que nosotros estamos acostumbrados a ver a color y al fotografiar en blanco y negro podemos interpretar lo que es la realidad de otra manera. Y la ausencia de color, al final los colores nos transmiten sensaciones, emociones, y al quitar eso pues nos fijamos en lo que es lo importante, que en este caso es la luz. En cuanto a referentes, pues bueno, aquí he puesto unos cuantos. Mi referente número 1, Adrián, lo conocí a principio de curso y bueno, pues he aprendido mucho gracias a este fotógrafo. Trabaja con fotografía analógica, con fotografía digital y mayormente usa la proporción cuadrada en todas sus fotos. Tiene un canal de YouTube y un blog y suele subir muy a menudo contenido y la verdad que me ha aportado mucho a lo largo de este curso y para mí ha sido el referente número 1. Luego está Lidia, que trabaja con retratos y autorretratos y casi siempre en blanco y negro, y suele jugar con el contraste, que es un poeta y fotógrafo español que combina objetos cotidianos y los transforma para darle otro significado. En cuanto a los aspectos técnicos, en la preproducción, pues eso, la idea principal era hacer la toma fotográfica en Málaga, pero me di cuenta, cuando fui allí, me di cuenta de que no tenía el contenido necesario, digamos, o no pude hacer todos los planes que tenía pensados. Y la intención era pues en Semana Santa, cuando hacía una configuración en la cámara ya para que se quedara y no se me olvidara que era con producción, no tener tanto trabajo, digamos. Disparo también con el perfil de color Adobe RGB, que es el que está por defecto, digamos, y a una profundidad de 16 bits. Configuro también el modo de color monocromático, subiéndole el contraste de lo que es la imagen y también un poco la claridad. Vale. En cuanto a la producción, al final el proyecto, lo que he hecho ha sido, pensé en una idea para el proyecto, al volver a reestructurar el proyecto, digamos, pensé en lo que quería contar. Y lo que quería contar era eso, cómo yo me encontraba en una cueva y mediante la fotografía y la relación que he tenido con mi compañera me han hecho salir.
Entonces yo a lo largo de todo el curso he llevado la cámara encima a todas las salidas que he hecho y eso me ha permitido que tuviera imágenes de todo tipo que al final, ordenándolas de una forma u otra, me permitían contar esta historia. Y para mí llevar la cámara encima creo que es un buen ejercicio para todo fotógrafo porque al final estás atento a todo lo que ocurre a tu alrededor y hace fijarte en todo lo que pasa. Y en mi caso me fijo mucho en la luz, no en los colores y en las formas y en el contenido que se ve en la foto. Pues por ejemplo, no transmite lo mismo una muralla de un castillo que una foto del mar, digamos. Luego uso el contraste para dar más impacto visual, digamos, y para eso uso en la cámara el dial compensación de exposición. También fotografío en largas exposiciones y para eso pues uso el trípode, un disparador automático, y si es de día pues uso un filtro de densidad neutra para contrarrestar la sobreexposición. En la postproducción, sabiendo qué era lo que quería contar, al final pues lo que hice fue una selección de, digamos, las mejores fotografías que tenía hechas durante todo el curso, pero me di cuenta de que tenía muchas imágenes, entonces decidí dividir el proyecto, digamos, en diferentes series y en cada serie pues contar una cosa y que vaya acorde. Entonces pues decidí, lo principal sería pues contar mi situación en la cueva y para eso usaría imágenes en blanco y negro muy contrastadas con más negro para hacer alusión a la oscuridad. Después haría transiciones para pasar de una serie a otra con fotografías de paisaje y después entraría lo que son fotos de Michele, donde ella es la modelo, y también quito la aberración cromática desde Camera Raw. Después hago la selección de las fotos que quiera editar y las importo a Lightroom. Hago los ajustes básicos, pues como enderezar la imagen o reencuadrarla, y luego ya pues exporto lo que son las imágenes dependiendo a la salida que se le vaya a dar a la imagen, que ahora entro en lo que es la gestión de color en postproducción, que creo que es un paso muy importante porque no es lo mismo que una imagen se vaya a ver en pantalla o, por ejemplo, como es mi caso, que durante el confinamiento he hecho un fotolibro. Entonces, claro, yo para hacer este fotolibro pues lo he hecho con la empresa Saal y he tenido que descargar el perfil de color que tiene la impresora para que las imágenes no se vean alteradas, digamos. Y entonces para eso he hecho un soft proof, que es hacer una prueba de pantalla desde Lightroom. Y aquí tengo unos ejemplos donde se puede ver muy bien, pues por ejemplo, aquí está la imagen editada en perfil RGB y aquí con el perfil de color de la impresora de la empresa. Entonces, claro, pues se ve que los negros pierden mucha profundidad, pierden ese negro absoluto que al final es lo que le da juego, digamos, a mis fotografías. Y entonces, una vez hecha la prueba de pantalla, pues hago los ajustes necesarios para que lo que se ve en la pantalla y lo que vaya a ser sea lo mismo o sea lo más parecido. En la exposición lo que he hecho ha sido, busqué, en mi pueblo sabía que había una sala de exposiciones y entré en la página del ayuntamiento y vi que tenían un apartado donde era para solicitar para montar una exposición. Ahí mismo tenían un plano y en Floor Planner hice el plano en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Y después fui colocando lo que son las imágenes por series. Y bueno, hice un presupuesto donde miré en la página de Saal a cuánto me salía pues cada imagen, porque al final mis gastos serían lo que es la impresión de las fotografías y los marcos. En la página web ponía que tanto el tiempo de exposición, los catálogos de la exposición y el tentempié, digamos, pues que corría a cargo del ayuntamiento. Y eso sería la tabla del presupuesto.
y aquí iría pues más o menos cada... ¿Cómo lo queréis ver? Os lo enseño aquí. Vale. Pues bueno, la imagen de la portada es una foto que hice en una cueva en una salida montañera y creo que es la más importante, digamos, porque al final yo estoy contando que yo estaba en una cueva, pues esta imagen define bien cómo se ve desde dentro, ese contraste del negro con el blanco y las sombras de las personas. El símbolo este es un glifo lunar, que es el símbolo de la luna llena. Y bueno, durante el curso me hice un tatuaje que para mí me representa mucho y lo uso como firma, digamos. Vale. Empiezo el álbum con la frase tunelar en señal de Tanzaude, que es una frase de una canción que, bueno, va acorde con lo que es el álbum o lo que se quiere contar. Y bueno, la primera imagen es una escalera en espiral donde se ve el final pero no el principio, y bueno, pues es para adentrar en el álbum. La primera imagen, una muralla bien contrastada, y ahí se ve a mi compañera pues en una ventana, y aquí pues lo que hago es alusión a eso, a que yo estoy en la cueva, digamos, y todo es bastante negro con poco blanco. Aquí una atalaya del castillo con el fondo con niebla. Aquí creé esta composición donde hago referencia pues a los lazos familiares, digamos, y a la jerarquía que puede haber en una familia. Estos son las salinas de Añana. Aquí la fotografía de una curva y un barco de una larga exposición de un pantano. Aquí es la primera vez donde aparece Michele, que se le ve a ella en contraluz en el mar, y pongo la foto de una cascada pues porque para mí esa foto, el agua me transmite la pureza y van acorde. Esto es una fotografía que hice en el puerto de Málaga. Es una baliza, que al final una baliza lo que hace es guiar a los barcos en la oscuridad, y hago alusión de que Michele ha sido mi guía, digamos, para salir de la cueva. Y ahí se ve la foto de una paloma que hice a principios de curso aquí en Vitoria y que está saliendo de su agujero, digamos. Aquí se ve a Michele desnuda de frente al mar y está abrazando, es como un abrazo a la libertad. Aquí unas largas exposiciones que hice, una larga exposición y una foto que hice en Málaga cuando fui de visita. Y ahí pues bueno, se puede notar el contraste entre el vestido, todo muy natural, y pues lleva las zapatillas puestas. Aquí la foto de un gato y un paisaje, una larga exposición. Esta imagen que me transmite mucha paz, digamos. Y para acabar, dos panorámicas, porque para mí también, o sea, siempre que iba a algún sitio pues iba a la montaña, y ha sido como lo que decía antes, la meditación, o sea, para mí la naturaleza también ha sido importante. Aquí este árbol que está en la cima de un monte. Y para acabar, la única imagen a color que para mí es la conclusión, y es que durante estos 2 años pues para mí ha sido un gran aprendizaje, tanto personal como todo, y bueno, pues yo me quedo con esto, con lo que he vivido con esa persona y lo que me ha aportado. La última imagen pues es. Y ahora os voy a poner el audiovisual. Y para el audiovisual lo que hice fue, en esta cuarentena decidí grabarme un día durante pues, media hora frente de la cámara y ver qué es lo que pasaba. Y me puse música de fondo
y ahora vais a ver el contraste entre lo que me puede transmitir una canción o lo que me puede transmitir otra, y al final aquí se ve yo en la cueva, digamos, y lo que ha hecho sacarme la música. Y aquí pues lo que claramente se puede ver es el contraste ese entre cuando una persona saca lo que lleva dentro y lo tiene que echar, y cuando una persona está bien. Y como conclusión, pues bueno, para mí este curso, mi estancia aquí en Málaga, ha sido sobre todo un crecimiento personal en cuanto a mí, y fotográficamente pues también he visto que la fotografía es mi medio, digamos, y ahora tengo claro que quiero seguir creando y pudiéndome expresar mediante la fotografía. Y esto ha sido mi proyecto. Mario, me gustaría que me explicaras cómo has hecho la gestión de los metadatos. Sí. Tienes en algunas de las imágenes más de un autor. Entonces, no sé si es porque esas imágenes las has hecho en colaboración con alguien o quiero que lo expliques. ¿Qué pone David? Puede ser. Es que cuando compré la cámara de segunda mano, me di cuenta después que tenía puesto en la configuración de la cámara el nombre del antiguo, pues eso, propietario de la cámara, y intenté borrarlo, pero no acertaba cómo, y pues sí, puede que en algunas fotos pues puede que aparezca su nombre. Sí. A veces, bueno, ha dado varias vueltas, ¿no? El proyecto, varias diferentes ideas de perspectiva, de cómo enfocar, debido al COVID, antes, después, bueno, muchas vueltas. Su situación también ha cambiado. Sí. Entonces, muchas cosas de las que hemos hablado nosotros, ahora y aquí, a veces en algunos momentos no las veo reflejadas. Y sí, o sea, entonces tengo un poco de contradicción en el sentido de que, por ejemplo, en el catálogo hay muchas fotos de
Sí. Y hace 2 semanas yo me había quedado con que la perspectiva era desde otro punto de vista. ¿Cómo desde otro punto de vista? Pues supuestamente esta persona te había hecho salir Sí. de esa cueva, ¿vale? Pero ahora había habido un cambio Sí. y había otras personas o otro que te había hecho volver a salir otro poquito, ¿no? En los momentos que hayas podido caer, no solo de esta persona. Sí. Entonces habíamos comentado, como el libro ya lo habías hecho y no podíamos nosotros ahora tocarlo, tenías la maquetación, pero también hablamos pues de que si quitabas un poco la presencia tan grande que tenía Sí. esa persona, si no, entonces bueno, Sí, pero si me puedes explicar un poquito eso. sí, o sea, para mí esta persona ha sido fundamental en este proceso tanto personal como artístico y creo que se merece su lugar en este proyecto porque me ha aportado muchísimo. O sea, no sé qué habría sido de mí o sin que esta persona pues hubiera, no sé. No te quiero decir que le quites protagonismo. No. Simplemente me entiendes lo que te quiero decir en torno a nuestras tutorías, que la idea era para otro lado. Sí. Y ahora me encuentro con que hemos vuelto un poco para atrás. Es lo único que te quería que me explicaras. Si tu explicación es esta. Vale. Gracias. A mí, por ejemplo, sí que el audiovisual me ha parecido muy interesante. Las fotografías también sí que quitaría algunas. Por ejemplo, el color Sí. no lo veo. O sea, yo veo un proyecto en blanco y negro y ya es potente. Entonces déjalo, ya está. Eso no... Aunque, o sea, eso, si esa persona es importante o no, eso tú lo sabes. Sí. O sea, no hay que demostrar nada a nadie. Entonces eso lo sabes tú, lo llevas tú. No sé, yo qué sé, pues igual esa fotografía la puedes utilizar de otra manera en otro lugar. No te digo que la elimines de este proyecto ni de tu vida, pero en este sentido yo creo Que no encaja. cabida. Vale. En el libro, por ejemplo, pues eso, blanco y negro, las fotografías de paisajes son bastante evocadoras, entonces sí que también quitaría algunas que tienes como un montaje, ¿no? O sea, tengo una foto, arriba le pongo otra con marquito blanco, menos es más. Entonces, Sí, pero, o sea, tiene un porqué, digamos, o sea... sí, por ejemplo, esa, por ejemplo, no sé, igual no, a nivel personal no lo veo que funcione tanto. Mucha información. Demasiada información y menos es más. Y ya donde está la primera fotografía con la gotita y no sé, hay cosas interesantes que, bueno, que ya de por sí solas ya funcionan. Entonces hay cosas que si metemos más, Sí, que sea satura. color o más fotografías una sobre otra, nos va a distorsionar, nos va a confundir un poco. O sea, eso es lo que en cuanto hay cosas pues que sí que cambiaría, porque tienes fotografías eso pues más evocadoras, las de paisaje que he visto están bastante bien, entonces funcionan ya de por sí, ¿vale? Entonces eso, y luego lo que te he comentado del color, que eso es algo que lo puedes llevar de otra manera. Sí. O sea, para ti eso es tuyo y esa persona ya sabe y sabrá lo que ella significa para ti. Entonces, eso, simplemente eso, pero que, bueno, y el audiovisual bastante interesante también, muy útil. Al hilo de lo que dice Erika, es lo que quería decirte yo con lo Sí. que he dicho, que ya vemos una silueta, ya vemos un contraste, ya vemos una figura, ya nos da la pista, entonces esa dedicación de más, ¿no? Es a lo que me quería referir, pero bueno, no está nada. Yo creo que deberías de haber seleccionado más. O sea, quiero decir, da una sensación a veces de demasiadas fotos. Pero aparte de que estoy de acuerdo con Erika, que aquí, por ejemplo, se pierde la información, creo que hay alguna que sobra o alguna que falta. Y yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con Erika. Me parece que la última foto en color hace esa metáfora o esa idea de que tú has salido de ese túnel y que te ha dado en la vida ese color que no tenías. A eso quería transmitir, Eso digamos. se entiende. Que guste más o menos, pues esto es una tuya. Pero sí es verdad que creo que sobran imágenes que parece que las has metido ahí porque te gustaban y un poco catálogo, ¿no? Está muy bien, ¿vale?
o todas así. Creo que le falta un poquito el darle ese toque de contar esa historia. Sí, que se vea más, eso es. Vale, pues hola, me llamo Yane y hoy os vengo a hablar de mi proyecto fotográfico llamado Serdom. Y antes de empezar os voy a poner mi vídeo promocional, ya que sirve a modo de contextualización de mis imágenes y de el discurso de mi proyecto en general. Y luego ya más tarde os explico. Vale, pues como he dicho, mi proyecto se llama Serdom y esto es porque la traducción de Serdom significa, o sea, su traducción es servidumbre, que significa sirviente en favor a las necesidades del otro, y esto hace alusión directa a lo que es la condición de la clase obrera, ya que mi proyecto es un trabajo realizado acerca de dicha clase social. Para poder representar esto he empleado fotografías donde muestro una serie de retratos y de escenas que tienen la misma relevancia tanto uno como el otro, y la razón de haber hecho este proyecto es porque aunque en estas fotografías prevalezcan la cotidianidad o la rutina, se dan situaciones que no deberían ser normalizadas por la sociedad ni ignoradas, porque al fin y al cabo, y tal y como argumenta Starita, que lo mencionaré más tarde en los referentes, el sistema capitalista condiciona nuestra vida diaria, ya que genera un polo de riqueza creciente entre los capitalistas, que son los dueños de los medios de producción, y luego en cambio están los obreros, que sin ningún medio para producir pues se ven obligados a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario, es decir, obligados a tener trabajos monótonos, repetitivos, con presión constante y con condiciones muchas veces precarias. Entonces, para poder desarrollar este discurso y que se entiendan todos estos conceptos generales, he hablado sobre los distintos factores que condicionan nuestra vida diaria a causa del sistema capitalista, como pueden ser el salario, la plusvalía, la acumulación del dinero, la criminalidad o distintas herramientas de control social, como pueden ser
las fuerzas represivas o directamente la discriminación, como puede ser el racismo, la xenofobia, etcétera. Y mi propósito con este proyecto y mi objetivo principal es básicamente que la gente entienda y conozca esta serie de conceptos básicos, porque al fin y al cabo si se quiere lograr una abolición de la clase obrera y consigo una abolición del sistema capitalista, es necesario que la gente conozca estos conceptos, porque esto hace que para acabar con esta estructura del sistema se debe empezar con la autoformación. Entonces, al fin y al cabo, con este discurso que está explicado de manera muy sencilla, pues se llegan a entender estos conceptos. Y así logras pues que cuestiones más allá de tus experiencias personales, es decir, que cuestiones el odio hacia la policía o hacia tu jefe, más allá de, como he dicho, de las experiencias personales. Luego, para poder llevar a cabo este proyecto, se compone básicamente de 31 fotografías, de las cuales 7 están editadas en blanco y negro y 24 en rojo. La razón de estas 7 fotografías de tener este tratamiento es básicamente porque estas actúan como resumen del proyecto en general, ya que engloban los conceptos más que ya he mencionado anteriormente, como puede ser el ocio, el turismo, el consumo o el trabajo en sí. Y estas fotografías van en su formato, o sea, en su tamaño original, y están editadas en blanco y negro, ya que mediante esto evitas cualquier distracción que podría haber generado el color, y luego aparte se logra una mayor simplicidad, entonces logras reforzar el mensaje. Luego el resto de imágenes, que están editadas en rojo, van en un formato cuadrado, ya que el color, como se lleva bastante protagonismo, con este formato lograba centrar muchísimo más la escena en el elemento, el retratado que había fotografiado. Y la razón de haberlas editado así es porque, aparte de ser un color muy atrayente y muy vibrante, y siendo el color que vemos más rápido de todos los colores, básicamente luego también es por la simbología que tiene el color rojo, ya que en la Revolución Francesa los republicanos utilizaron como distintivo un gorro rojo, y esto con el paso del tiempo se volvió el color del movimiento obrero, lo empezaron a utilizar los bloques socialistas, comunistas, etcétera, como lema y como señal de identidad, tanto en su propaganda como en el resto de elementos. Y luego las fotografías están realizadas en 5 localizaciones diferentes, Torrevieja siendo la ciudad más pobre de España según las estadísticas del INE, ya que sus trabajadores deben sobrevivir con lo recaudado en verano. Luego estaría Vitoria-Gasteiz, que hay una gran diferencia en la renta personal entre los barrios ricos y pobres. Luego Iturmendi, que es un municipio donde destacan sus habitantes porque básicamente se centran en el sector primario. Y luego estaría Bayona y Guecho, que aunque teniendo una economía favorable, me han servido para representar pues lo que es su turismo local o los trabajadores en sus puestos de trabajo. Para este proyecto he utilizado una serie de referentes que están repartidos en 3, que serían los que me han influido para crear esas fotografías en blanco y negro, las fotografías en rojo, y luego estarían distintas tradiciones fotográficas que también me han servido para este proyecto. En cuanto a los referentes en blanco y negro, me han influido bastante, ya que tenían la certeza de capturar ese momento decisivo que es tan importante en la fotografía documentalista, y luego aparte el tratamiento que hacían del blanco y negro, donde el grano fotográfico era un elemento fundamental, y aparte el contraste que aplicaban, que hacía que las fotografías fuesen muy llamativas para el espectador. Luego, en cuanto a los referentes en color, tuve por ejemplo a Martín Parr y a Ricardo Cases, que estos en concreto, y al contrario que los que he mencionado anteriormente, utilizan el color como punto fundamental en sus obras, y por ejemplo estos 2 autores lo que hacen es utilizar una gama muy concreta de colores y saturarlos muchísimo, y así logran pues atraer al espectador, que al fin y al cabo era lo que yo también quería conseguir con mi proyecto. Y luego estarían Boris Mikhailov y Mónica Galván, que estos, en vez de utilizar una gama
de colores utilizan tan solo un color, como es Boris Mikhailov, que tiene una serie llamada At Dusk, donde utiliza una serie de panorámicas y todas están con una tonalidad azul. Y luego Mónica, que lo que hacía era, con una película que ya no se fabrica de Polaroid, fotografiar sus paisajes con ese color rojo. Y este fue uno de los motivos que también me influyeron para generar ese color en algunas de mis imágenes. Luego, ¿qué es el capitalismo de Rolanda Astarita? Es un libro que me ha servido para poder contrastar todas mis reflexiones de mi discurso, y este libro básicamente es una versión actualizada de la obra marxista más crítica, y entonces me ha ayudado muchísimo para poder generar el discurso que os he comentado antes. Luego he puesto la fotografía de vanguardia de la Unión Soviética, pero en realidad me ha influido la vanguardia soviética en general, porque este tipo de tradición básicamente se reforzaban esa propaganda y llegaban muchísimo más al público por la utilización de dos elementos que para mí han sido también fundamentales en mi proyecto, como es el uso del color rojo, como he comentado anteriormente, y luego tipografías duras y cuadradas, que eran muy atrayentes para el espectador. Y aquí, aunque haya puesto fotografía, se puede ver como esto no es fotografía, pero es básicamente porque los autores que se encontraban dentro de este movimiento también estaban dentro del diseño y de otras disciplinas del arte en general. Luego también me influyó bastante el movimiento de la fotografía obrera, sobre todo esta revista llamada ICE, porque hicieron una convocatoria entre los fotógrafos obreros para representar su vida cotidiana de esta clase social, y luego también me influyó bastante porque aparte de representar mediante la vida cotidiana de la clase obrera, utilizaban la fotografía como una verdadera herramienta de lucha política. Y luego, por último, el documental artístico, que básicamente este movimiento surge en 1970, y tradicionalmente los fotógrafos y fotógrafos documentalistas, pues la estética que llevaban era en blanco y negro sobre todo, y a raíz de la innovación en las cámaras y en las películas fotográficas, consiguieron ir adentrándose poco a poco en la fotografía en color, y aquí por ejemplo aparecen otra vez Martin Parr y Boris Mikhailov, que Martin Parr hasta entonces había estado trabajando en blanco y negro y sacó esta serie llamada The Last Resort, donde empezó a fotografiar en color y pues cambió muchísimo el punto de vista. Luego, en cuanto a la toma fotográfica, he tenido en cuenta 4 factores muy importantes, que básicamente es haberla realizado por el día y a poder ser cuando hacía bueno, porque esto me permitía que hubiese más tránsito de personas en la calle y por lo tanto tenía más oportunidad de captura. Luego se da el caso de que en 2 de mis fotografías sí que están realizadas dentro de un establecimiento, que es un supermercado y un mercado de alimentos, pero para realizar todas mis fotografías he tenido mucho en cuenta los valores, o sea, para cambiar los parámetros, los valores recomendados, ya que quería evitar principalmente pues imágenes movidas, trepidadas o subexpuestas o sobreexpuestas, pero la cosa es que este tipo de fotografía, como requiere de cierta rapidez de disparo, pues muchas veces no me daba tiempo a cambiar los parámetros, y entonces se puede ver como en algunas igual el encuadre no está centrado o aparecen sobreexpuestas, etc. Luego, para poder revelar mis imágenes, lo primero que hice fue procesarlas en Bridge. Añadí los metadatos, palabras clave y la nomenclatura que se pedía, y luego posteriormente comencé a editar en Lightroom, y a todas les apliqué un tratamiento en blanco y negro, porque aunque algunas de mis fotografías fuesen en rojo, si yo hubiese aplicado un filtro rojo en una fotografía que ya tenía color, se hubiesen superpuesto los colores y entonces hubiesen dado tonos irregulares. Entonces, tras aplicarle a todas un tratamiento en blanco y negro, ajusté los ajustes básicos
y para que lograr una fotografía bastante contrastada. Y luego al hacer esto pasaba que, por ejemplo, como es en este caso el sujeto fotografiado, se perdía en la escena y aparecía pues muy oscuro en este caso. Entonces lo que hacía era quisquillosamente con el pincel de ajuste seleccionarlo y volver a hacer los ajustes básicos para lograr una fotografía que estuviese expuesta de igual manera en toda la imagen. Luego, para poder hacer el filtro en rojo, lo que hice fue mover la curva de tonos, básicamente los canales RGB, el rojo, el verde y el azul, y básicamente fue muy importante mover el último, o sea, el color azul, porque esto me permitía que mi fotografía tirase más hacia un tono naranja, o en mi caso, que era lo que yo quería conseguir, tirase más hacia un magenta, y así conseguir un color granate, que era lo que yo quería. Y en estas fotos lo que pasaba era que en las zonas más claras de la imagen, como puede ser aquí, lo que pasaba era que se añadía el color puro de ese filtro aplicado. Entonces quedaba muy irregular porque aquí era otro color que aquí, y yo realmente lo que quería era conseguir el color que aparecía en las sombras. Entonces otra vez con el pincel de ajuste seleccioné todo y bajé los blancos hasta que veía más o menos que el color estaba regular en toda la imagen. Luego en mi proyecto ha sido muy importante la tipografía y el color, básicamente por lo que he comentado antes en la vanguardia soviética, porque al final en la propaganda y así lo que se conseguía era mediante esa tipografía y mediante el color, básicamente. Y entonces he utilizado tipografías duras y de palo seco principalmente para que fuesen muy cuadradas, muy gruesas y muy potentes visualmente. Este sería la tipografía de mi título, que tiene bastante relevancia en mi proyecto, y luego los dos colores que he empleado para todo. Luego, en cuanto al panel, a ver si se carga. Vale, pues este es mi panel y básicamente la composición está hecha según la jerarquía de los elementos y según el recorrido visual. Cuando ves este panel, lo primero que te fijas seguramente sea o en el fondo o en el título, en los primeros elementos, y entonces esto hace que te fijes en el título, luego en el carnicero que aparece en la foto, luego en la sinopsis de mi proyecto, referencias y mi nombre. O sea, está compuesto según la jerarquía que tienen o el peso visual que tienen, o la importancia básicamente de los elementos en el panel. Luego para la maqueta tuve como referente principal una exposición de William Klein donde exhibía su fotolibro, básicamente porque en esta exposición lo que hacía era intercalar fotografías de dimensiones muy diferentes, como es en el caso de estas imágenes, y las entrelazaba entre sí según su contenido, etc. Entonces yo intenté hacer algo parecido, pero al no tener tanta cantidad de imágenes se veían muy pegadas, y entonces queriendo crear algo parecido y que la exposición acabase y empezase con el mismo tratamiento, es decir, en el blanco y negro, lo que hice fue componerla de esta manera, que básicamente son una fotografía en blanco y negro, 4 en color, una fotografía en blanco y negro y 4 en color, y así hasta el final del recorrido. Y el orden para poder exponer básicamente es porque la fotografía en blanco y negro que aparece está ordenada según la relación que tenga la siguiente. Es decir, por ejemplo, aquí aparece un mercadillo, pues la última de las 4 y la primera de la siguiente es también un mercadillo o algo parecido. Es decir, o sea, que tuviesen relación en cuanto al tema. Y luego también las he ordenado según la continuidad, para que en 4 fotografías seguidas no apareciese el sujeto mirando o dirigiéndose a la misma dirección, porque eso hubiese sido bastante incómodo o hubiese creado cierta tensión, entonces he intentado también evitar eso. Y luego pensé en que sería bastante curioso e interesante también añadir mi vídeo en la exposición, y para ello coloqué 3 televisores y un mueble donde irían también 3 auriculares para que la sala pudiera seguir en silencio.
Y luego también, como mi discurso, o sea, el discurso de mi proyecto es bastante fundamental en el mismo, pensé en que era fundamental ponerlo en mi exposición. Entonces lo que hice fue colocar una pared, o sea, detrás de esto estaría el banco de los televisores, y para crear este panel introductorio lo que hice fue abreviar mi discurso, porque al fin y al cabo los espectadores que van a ver una exposición suelen ir para ver las fotografías más que para ponerse a leer, y lo compuse más o menos igual que el panel, pero en este caso un poco más cuadriculado. Y luego me dio la idea Mayalen de hacer un mapa, pero me parecía pues que hubiese sido muy pobre estéticamente si hubiese hecho un dibujo tal cual del municipio, de la ciudad. Entonces pensé en hacer algo más original, y lo que hice fue calcar el recorrido que se haría con el coche para ir a cada una de estas localizaciones. Luego le apliqué otra vez el color rojo, y casualmente se creaba una forma que puede recordarte a un rayo o algo parecido, y luego también casualmente se creaba la forma que creaba el propio texto. Entonces me pareció curioso ponerlo en el propio panel del discurso. Y luego este sería mi catálogo, que está compuesto, o sea, está estructurado de igual manera que la exposición, es decir, la primera imagen en blanco y negro, etcétera. Ah, bueno, y luego de la maqueta se me olvidó decir que el recorrido podría ser tanto empezar por la izquierda o por la derecha, pero siempre empezando por el panel introductorio, o sea, por leer mi discurso. Y el catálogo está estructurado empezando el discurso por la izquierda, o sea, el recorrido. Y eso yo no lo he hecho, pero es que va mal mi ordenador y aparece un poco lento. Vale, y como conclusión decir que este proyecto me ha enseñado muchísimo, he aprendido muchísimo con él. Yo creo que he partido de un anteproyecto bastante pobre, y que poco a poco, y según iba haciendo tutorías, etcétera, he conseguido poco a poco ir profesionalizando o creando un proyecto de más calidad. Y luego tengo pensado seguir con este proyecto, quizá ampliando, o sea, generando más imágenes, y seguramente decantándome por escoger como otro método de difusión un fotolibro, ya que al final, si mi discurso es un elemento fundamental del mismo, al final la lectura más fácil sería con un fotolibro físico. Y eso es todo. Y si tenéis alguna pregunta. Eso creo que lo he dicho antes, que al final con el blanco y negro, pues que al final simplificas la imagen y logras que el mensaje sea muchísimo más directo. Espera. Y luego con el contraste al final es, o sea, dices el contraste, y el contraste al final lo que genera es que sea más, es que no lo puedo poner, bueno, que sea más atrayente para el espectador, que sea más atractivo visualmente, generando ese contraste entre los blancos y los negros de la imagen.
tampoco eso, es simplemente que haya contraste. O sea, no solo que aparezca blanco y negro. Porque eso al final quitaría muchísima información que puede ser igual elementos del fondo, etcétera. Sí, grabarlo yo. Sí. Sí, eso es que como no quería alargarme mucho, no lo he explicado, pero al final con este proyecto pretendo seguir y mejorarlo con todas las recomendaciones que me habéis ido dando cada uno de vosotros, como por ejemplo tú, Erika, que me dijiste de acercarme más al motivo a fotografiar o utilizar diferentes objetivos, pero al final con la situación de la pandemia y todo, pues está muy limitada y en mi caso el vídeo tenía que grabar todo en la calle, pero igual hubiese sido contradictorio, hubiese sido muy ambiguo para el vídeo que apareciese mucha gente con mascarillas cuando en mis fotos no aparece, etcétera. Entonces al final he tenido que emplear vídeos que no eran míos y eso. Sí. Sí, es que he tenido bastantes problemas, básicamente partiendo de que no tengo calibrado el ordenador y no sé realmente qué color tienen mis fotos, pero sí, o sea, tiene muchas cosas que mejorar. Claro, es que quería generar el mismo contraste tanto en las fotos en blanco y negro como en las rojas, pero claro. Qué cabrón. Nada. Bueno, pues Opa, soy Gaizka Elurtegui y voy a presentar mi proyecto integrado que se llama Psycalipsis Procad. Bien, esto es el panel que he diseñado para presentar el proyecto y bueno, ahí lo pone, Psycalipsis Procad significa picardía erótica de forma desvergonzada. Entonces esto lo aplico son fotos en plan un poco erógenas y eróticas con cuerpos de gente, interacción entre ellos. Y entonces la idea de este proyecto, lo desvergonzado, viene porque aparte no se ven las caras de las personas, por eso quería abstraer completamente la personificación de la persona, que es del sujeto fotografiado,
pedir fotos porque las voy a publicar en Instagram. Este proyecto está pensado para... Todo empezó cuando, bueno, yo tenía las fotos subidas en Instagram, que eran de ropa interior y tal, y Instagram me las censuró. Entonces de ahí empecé a investigar cuáles eran los criterios de evaluación, bueno, los criterios que tenía Instagram para censurar una foto. Entre ellos ponía que no se podía mostrar pezones femeninos, genitales, ni primeros planos de nalgas, ni tampoco posturas que incidiesen a la práctica sexual. Entonces, investigando eso, quería basar mi proyecto en eso, es decir, fotos que fuesen capaces, fuesen aptas para Instagram, jugando con el erotismo y eso. Bien, los referentes que he utilizado, pues uno ha sido Ruth Berhan, que fue la primera mujer que fotografió mujeres desnudas, que fue discípula de Edward Weston, que es fotógrafo conocido, porque me gustó mucho porque él hace una serie que se llama Pimientos, y es fotografía pimientos con una iluminación especial que parecen cuerpos y interaccionando de ellos, y eso. Y luego los otros referentes que tengo, que son Gerardo Bizmanos y Íñigo Tegui, que son dos fotógrafos que ponen su obra en Instagram. Entonces, éramos viendo dos referentes que hacen también algo de mi estilo, del estilo de que publico fotos en Instagram, son aptas para Instagram, apurando todo lo que Instagram puede mostrar o no. Bien, el flujo de trabajo. Yo cuando hice las fotos, bueno, saqué 600 fotos, entonces eran muchas fotos, y bueno, al final el flujo de trabajo que hago con las fotos es primero las paso a Bridge, ahí las clasifico, primero quito todo lo que es mierda, fotos en negro, borrosas, desenfocadas, las quito. Luego selecciono las fotos por personas, voy añadiendo palabras clave o añado personas para que me clasifique por personas. Tengo fotos con los nombres de cada modelo y los nombres de las parejas que hacían entre ellos para agilizar el proceso. Una vez seleccionadas las fotos me quedé con unas 30 fotos, las cuales al final resultaron ser muchas, y una vez ya tenidas las 16 fotos que eran las que iba a hacer la página para el catálogo final y que no fuese muy bruto, muy pesado, las pasé a Camera Raw. Yo hago poca edición normalmente, edito solo en Camera Raw, entonces lo que hago es ahí corrijo el balance de blancos, corrijo en plan la exposición y pongo todas las fotos al mismo tono. O sea, entiendo que todas las pieles acaban iguales en Camera Raw para que luego en Photoshop no me cueste poner las pieles y aplicar el mismo filtro a todas. En Camera Raw también lo que he hecho ha sido las fotos que son en blanco y negro las hice en Camera Raw directamente, no las pasé a Photoshop ni las hice en Photoshop. Entonces, porque Photoshop es una aplicación que no me gusta y no sé usarla bien, entonces me manejo mejor en Camera Raw. Y luego las pasé a Photoshop. Y en Photoshop lo hice mismo con todas las fotos. Todas las fotos las hice un filtro de textura y luz y color, para que todas las pieles tuviesen un tono terciopelado y más fina y no tuviesen granos y no tuviesen, en cambio las de blanco y negro sí que tienen ruido y tienen grano para tener más textura. Y en cambio las que son de color no, se ve la piel más suave y más trabajada. Luego el vídeo, el formato de trabajar el vídeo es, bueno, yo cojo los brutos que tengo y en el Finder directamente del ordenador es donde yo los selecciono y escojo estos sí, estos no y me quedo con los finales. Luego lo meto a Premiere. En Premiere lo que hago es, en plan, clasifico los vídeos, en plan, pues pongo el orden que yo quiero, meto en carpeta ordenados por número, pasar cuál va delante de cuál, y después he hecho los cortes y toda la edición hecha, lo paso en DaVinci. Y en DaVinci con la gestión de color. El problema que he tenido para hacer esto, por ejemplo, en los vídeos, al haber poca iluminación, tenía mucho ruido la imagen. Entonces, al tener mucho ruido, tengo que descargarme el DaVinci Studio, que es la versión de pago, para poder quitarle el ruido, porque es una opción que no está en la versión gratuita. Entonces, para conseguir quitarle el ruido al vídeo. Y después, una vez corregido la gestión de color, lo vuelvo a pasar a Premiere y ya es cuando añado transiciones, texto y los otros grabados que veo que van faltando, como retoques de la música que no cuadra a los ritmos y tal. Bien, eso es el audiovisual que he realizado.
Bien, el audiovisual, si lo tuviese que catalogar, sería un show reel. No es tanto como un making of, sino es más el mostrar cómo se lleva a cabo una sesión de fotos de este estilo. La diferencia, bueno, un making of normalmente te enseñas todo el proceso previo, producción y postproducción. En este caso solo enseño la sesión, lo que es producción en sí, cómo llevo a cabo la sesión, cómo interactúo con los modelos y, bueno, mostrar es un show reel, lo que por definición lo que es un portfolio audiovisual, en el que una persona que se dedica a hacer audiovisuales o vídeos muestra sus vídeos en un solo clip. Y bueno, también de forma de fotógrafos que enseñan sus fotos o sesiones de este formato. Entonces mi idea era mostrar la sesión, no tanto todo el proceso que lleva, porque no me gustaba mostrar la postproducción porque me hacía algo innecesario, y bueno, centrarme más en cómo interactúan los cuerpos y los modelos entre ellos. Ahora paso al catálogo de imágenes y más o menos bueno, tienen una evolución, van de más implícita a explícita. Entonces las fotos, partimos de una foto que es pues una mujer que bueno, está haciendo medio pecho y está en bragas, y empezamos con tocamientos, son pues un pie en un pecho, pues dos mujeres se están tocando, mano en el cuerpo, y pasamos ahora pues un primer plano de un pecho, que no se ve el pezón porque pues está apta para Instagram, para apurando los límites, porque quiero ver si Instagram me las quita o no me las quita, y ahora ya pues avanzamos ya, hay más, los cuerpos son más cerca, más interacción entre ellos, y lo pasamos a un más explícito. Ya está en este caso es un hombre sin ropa interior, en perfil, que no enseña nada, se está tapando a sí mismo. En la foto ya pues son besos, son caricias, son cosas más íntimas que hacemos, solamente son preliminares y todo previo al acto sexual. Y aquí tengo ya un primer plano de lo que sería donde se debería ver un genital que no se ve, por el mismo concepto de antes. Y bueno, y aquí tengo pues ya más cosas un poco más explícitas. Bueno, pues yo esto lo considero en plan como una orgía, pero no es una orgía como tal porque no es sexo, pero bueno. La exposición. Bien, yo he pensado en exponer una sola exposición en la que las obras van en otro orden que no es en el catálogo. Las obras en el catálogo llevan un orden, igual que en Instagram, pero ahora exponerlos no me parece bien ponerlas en serie, porque la gente normalmente con esa exposición sí que a veces tienes por qué hacer un recorrido, pero tú puedes ir a ver una obra y no por qué verla en un recorrido. A veces apetece disfrutar del espacio y meterte dentro de él. Entonces, yo creo un espacio que, por cierto, lo hice con un programa que se llama Revit, no lo hice con ninguno de los que ponía en la guía, porque es un programa de arquitectura que tenía casa a mano, porque mi hermano estudia arquitectura, entonces me ayudó él a hacer esto. Como yo no controlo de maquetas ni de nada, pues bueno, fue el programa que tenía a mano y disponible a hacer, y me podría enseñar a hacerlo para poder realizarlo yo bien y a tiempo. Entonces, bueno, es una sala en la que tenemos primero un muro, que bueno, este muro aquí pone el título, pero bueno, se podría proyectar el vídeo perfectamente, y entonces las fotos están aquí expuestas, de forma que tú desde el exterior de la sala no consigues ver cómo están expuestas las fotos y tienes que meterte para poder ver, pues son un poco fotos íntimas. Y bueno, entonces según entramos, la pared del fondo sería esta, estarían las 4 fotos. La sala mide unos 12 por 18 metros de grande y los cuadros son de 1 metro por 1,25 m, los de blanco y negro. Y bueno, están puestos en orden de vídeo explícito, pero están todas en el pared frontal. Entonces tú según entras, la primera pared que ves serían estas 4 fotos, que son las que considero las principales del proyecto. Y ahí podemos ver cómo están al lado de las otras en serie. Las otras fotos son 5 a cada lado y están alternadas en horizontal y vertical. O están una frente a la otra. Por ejemplo, las fotos que son grupales están una frente a la otra, una horizontal y una vertical. Luego tenemos en plan un pie y una mano, una vertical y horizontal, están una enfrente a la otra. Son parejas. Para que tú andas en el espacio, pues mires a un lado, te puedes dar la vuelta y veas lo mismo a la misma altura. Son para sentirte en plan, para parecer cómodo viendo la obra. No sigue una cronología, no cuenta una historia. Entonces puedes verla como tú quieras. Y luego en la pared trasera tengo las 2 fotos, son 2 fotos verticales, son una espalda y un culo. Son los dorsales que dando la espalda, digamos, a la sala antes de salir. Que me parece, bueno, bien. Y luego otra forma de exponer la obra me parece Instagram. O sea, hoy en día Instagram es una red social que se usa mucho, y si puedes dar a conocer tu obra no solo a la gente del mundo del arte, porque tenemos Flickr, por ejemplo, que es una aplicación que se usa para fotografía, en la cual tú pones tus parámetros de cámara, qué foco has usado, para que la gente pueda recrear esas imágenes. En cambio en Instagram hay todo el público, o sea, tienes a la gente, tus contactos, tus amigos. Entonces es una forma de llegar a más gente, y igual a lo mejor conseguir hacer más clientes para en un futuro querer publicitar tu obra o llegar a más gente. Vale. Tengo planes de futuro para esta obra. Estos son unas ilustraciones que ha hecho una amiga mía, en la cual tenemos, como también le gusta lo que es el erotismo, el cuerpo, la sugestión, pues la idea es en plan, queremos hacer un fanzine. Primero un fanzine, no creemos que sea algo periódico, sino igual solo se queda en una sola tirada, y hacer, pues, poner ilustraciones suyas y fotografías mías con este tema, con el tema de llegar a más gente, proyectarnos. Al final
está bien que vayas con un portfolio a vender tu obra, a vender tu idea, pero si tienes algo más dinámico o tienes otros formatos, al final vende. Es decir, tú te estás demostrando que tienes otras capacidades como, aparte porque sabes en design, en otros programas sabes maquetar, te has currado un portfolio diferente, es algo diverso, haces colaboraciones, te mueves en este mundo. Entonces, nos parece algo bien para poner en nuestro entorno, para que la gente que en nuestro entorno, ponerlo en tiendas, en bares, que está alrededor nuestro, así que podamos dar la obra. Entonces, no, como es un fanzine, no sería de pago, es algo gratuito que tú haces autoproducido con dinero, entonces no es con ánimo de lucro, es algo para mostrar tu obra y venderte. Bueno, pues y en conclusión, pues, es un trabajo que me ha faltado tiempo para realizarlo, porque yo tenía esperado hacerlo como en 2 meses, y resulta que al final, por el tema del coronavirus y pues, recuperaciones que he tenido, se me ha quedado, tengo que realizarlo en 3 semanas. Entonces todo el proceso ha sido realizado en junio. Entonces pues me ha faltado tiempo y he visto que, bueno, tuve problemas porque, por ejemplo, yo iba a usar el estudio de la escuela, pero no se podía usar, porque como se sabe usar el plato que diga, porque estaba ocupado, bueno, no se puede utilizar, entonces he tenido que buscarme un lugar que he conseguido, que mi tía me dejó su bordilla para poder realizar las fotos. Y eso, entonces bueno, tengo planes de futuro que la idea es seguir con la investigación. Estoy pendiente a ver si Instagram me quita las fotos o no me las quita, porque todavía no me ha quitado. Llevo una semana las fotos subidas, pero Instagram todavía no me las ha quitado. Entonces, a mí me ha pasado que las fotos que yo subí me las quitó de un año. Entonces, puede que un año o 2 o cuando sea me las quite. Yo he dado visibilidad a la cuenta esa, le he movido un poco para si ve que Instagram que hay interacción con la cuenta, si interesa más o no sé qué algoritmo sigue Instagram para quitar las imágenes. Y bueno, y ya estaría. Si tienes alguna pregunta o algo. Sí. Sí. Sí, es que conclusiones no he puesto porque a día de hoy no he tenido conclusiones todavía. O sea, siguen las fotos subidas, entonces sigo esperando a ver si me las quita, porque considero que alguna foto sí que me la va a quitar. No todas, pero mi experiencia propia ha sido fotos mías en calzoncillos sin haciendo un acto sexual y me las ha quitado. Entonces, si me ha quitado esas fotos, que no eran para nada, eran fotos en el... No sé si es gente de Instagram o otra gente de Instagram, porque a mí no me sigue gente que me pueda denunciar. O sea, por eso, no sé si es denuncia o a veces Instagram sí que te pone que has incumplido las normas de ellos. Entonces, en Instagram él tiene un algoritmo que él te los quita, en teoría. Entonces estoy pendiente de verlo. Sí, hay gente que denuncia. Entonces no sé si hasta qué punto denuncia la gente o hasta qué punto la cuenta esta que he hecho en Instagram me la siguen solo mis amigos. Son gente que no, son gente que participa en el proyecto y no es gente que vaya a denunciar. Entonces, no sé, aquí a vista cuántos días mi Instagram dirá algo. Claro, la idea era empezar las fotos, hacerlas a principio de marzo, a mediados de marzo, para mayo, cuando se iba a presentar el proyecto, tener ya un mes, no pasado un mes, pues me las ha quitado o no me las ha quitado. Yo considero que un mes es un tiempo más que suficiente para que Instagram considere, según sus algoritmos, que una foto es apta o no es apta. Es una composición, a ver, que me gusta. Como no sigue una composición lineal ni cuento una historia, es una forma de que tener todo junto. Entonces, no quería mostrar toda la obra, sino cojo la foto menos implícita, la más explícita que tengo, y luego te iría a poner 2 cuerpos, pues algo que fuese más introspectivo y algo más en plan genérico a todos. Entonces, pongo este patrón porque me gusta, o sea, prácticamente eso. Sí, bueno, la justificación de blanco y negro de las imágenes es que las fotos en blanco y negro son solo fotos que son de personas individuales, y para conseguir la mayor abstracción de la persona sí quedarnos solo con el cuerpo y los volúmenes. Entonces, cuando las fotos en blanco y negro no tenemos color, solo nos quedamos con lo que vemos, es todo gráfico. Entonces, la idea era quedarse con qué ves y qué no ves. Esa era la intención. Yo quiero hacer una pregunta. En tu proyecto tú dices que no le das demasiada importancia a lo que es la postproducción, y tienes realizado un proceso que es de separación de frecuencias. Sí. Me gustaría que explicaras cómo has hecho eso y qué es lo que has hecho ahí. Pues bueno, fácil, es algo sencillo. Cojo la foto, todas en general, he hecho todas con todas lo mismo. Cojo la foto, la abro en Photoshop, la creo 2 capas, una la pongo de luz y color y la otra la doy de textura. Y a una la aplico un desenfoque gaussiano, más o menos a 5 puntos y más o menos. Y la otra textura lo que hago es solapo una foto sobre la otra y no me acuerdo qué hacía exactamente. Eso, conseguía en plan nitidez, con la textura conseguía nitidez y con la luz y color conseguía un desenfoque, de forma que luego al solaparlas, poner una sobre la otra, con ponerse luz
luz aplicada creo que es, la pones y una se pone encima de la otra y quitas la nitidez esa y no pierdes detalle. Pues para que las pieles queden más suaves y quitar un poco los granos y las asperezas que suelen tener la piel. Uh-huh. Sí, bueno, me inspiré en la fotografía de boudoir, que es un estilo fotográfico que bueno, principalmente se ha hecho para mujeres, pero para ellas mismas. No es una foto de mostrar el cuerpo de la mujer, es una fotografía para que la mujer se sienta cómoda con su cuerpo y se guste a sí misma. Entonces, la idea no era hacer algo que fuera para seducir, pero que no fuese muy explícito ni muy pornográfico, porque a día de hoy estamos en un limbo en el que no sabemos qué es porno y qué no es porno. Tú hoy en día subes a Instagram una foto subida de tono y enseguida la gente considera pornografía, y entonces la idea era jugar con esa sutileza de ese erotismo, pero no es demasiado explícito. Sí. 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 Igual ahora se veía de una manera y en otras épocas Sí. de otra, entonces todo eso creo que por falta de tiempo Sí. No está muy desarrollado, sí. ¿no? Uh-huh. Entonces mi pregunta era por qué, por falta de tiempo. Sí, por falta de tiempo. Sí, bueno, podía haber puesto, pero me parecía que para poner iba a poner una película de referente, pero para ponerla mal y rápido preferí no ponerla y quedarme algo corto y bien, que algo por poner más y quedarme de gusto no me parecía adecuado. Es que ricasco.